que ya nos van a empezar a registrar. Y la pregunta es, ¿cuánto creen que vamos a gastar aquí? Les vamos a dar la respuesta al final del video, así que no se la pierdan. ¿Qué tal, mi gente? Hoy es nuestro día de mercar, así que los vamos a invitar a la tienda en la cual nosotros marcamos y les vamos a decir cuánto más o menos gastamos. Acompáñenos en este video. Recuerden, mi nombre es Paula. Y yo soy Alexis. Y esto es Living the North. Bueno, la tienda en la cual nosotros mercamos se llama Aldi, es una tienda económica comparándolo con otras tiendas. Desde aquí se ve la diferencia en esta tienda. Pueden utilizar los carros, pero para alquilarlo tienen que pagar 25 centavos mientras lo utilizan. Bueno, mi gente, una de las estrategias que nosotros hacemos es hacer un listado quincenal, esto para optimizar la comida y pues también como hay productos perecederos para no desperdiciarlos ni botarlos a la basura. En este supermercado encontramos la mayoría de productos, no todos, así que les vamos a ir mostrando aquí en el curso del video qué encontramos y qué nos hace falta y para que sepan pues cuando vengan a mercar aquí. Bueno, mi gente, aquí en esta parte de las neveras encontramos todo lo que son frutas, uvas a $2.19. Tenemos blackberries, que son más chiquitas, son como moras, pero no son moras. La cebolla larga, 75 centavos la cebolla larga. También lo que son brócolis, hortalizas. Aquí encontramos lechuga en paquete, espinaca en paquete, baby carrots, otra presentación de lechuga. Estos ya son paquetes de ensaladas. Estas son a $3. Bananas. Esta banana está a 42 centavos la libra. Sandías. Mandarinas. Paquetes de limón a $2.39. No, sí, a $2.39 está el limón. Mangos. Piñas a $1.59 cada piña. Pero escogemos normalmente otra marca que no hay aquí. Peras. El paquete de peras está en $3.69. Manzanas verdes, amarillas, rojas, los colores que ustedes quieran. Están estas que son más grandes, cada una a $2. Cada manzana grande a $2. También aquí se encuentra mucho alimento orgánico. Estas bananas que son orgánicas a 59 centavos la libra. Aguacates. El paquete de aguacates este es barato, $2.59 y vienen 2, 4, 6 aguacates. Hay otro tipo de tomáticos, tomate normal, la lechuga ya diferente, tomates para ensalada, maíz. Para los que no saben, en México también le llaman a este elote. Pimentones, sweet potatoes, hemos comido un par de veces, pero es un poco diferente. Pepino combro, papa. Esta papa es, yo diría que la más parecida a la que comemos en Colombia, pero no hay otra mucho mejor. Cebolla cabezona. Mi gente, también podemos ver la sección de panadería. Hay de toda la variedad de panes que ustedes quieran. Nosotros usualmente nos gusta llevar este. Cuesta $1.55. También hay galletas tipo saltinas, crackers, galletas también dulces para el café. Estos que uno lleva como snacks. Estas galletitas son muy deliciosas. Aquí en la sección de snacks para los niños, o bueno, pues también nosotros consumimos hartos snacks. Están las tortillas, nachitos, bueno, con sus salsas. Aquí sí están un poco más baratos que en otros supermercados porque estas más o menos cuestan $3. Para los amantes del café también hay una sección, las cremas del café. Estos cafés son tipo, sí, son tipo Starbucks, pero pues de la marca de aquí. Y cada botellita cuesta $1.89. Lo que son pacas de tés, gaseosas, jugos, todo eso lo pueden conseguir aquí. Y sí se nota muchísimo la diferencia en precios. También encuentran aquí todo lo que son barras energéticas,
Está la avena, que es así tipo avena quaker, la masa para los pancakes, el syrup, granolas, orgánico, venden mucho orgánico acá, cuesta un poquito más, pero pues no es mucha la diferencia, creo yo. Cereales, todos los que ustedes quieran. Existen sí cereales similares, o bueno, cornflakes, pero el productor es diferente. Este es como el reemplazo de Zucaritas. Por $1.99. Y este es el Family Size. También tenemos estos que se parecen a los Fruit Loops. O aquí también como desserts. Estos son mini muffins. En otra tienda lo encuentran como Little Bites. Y son más costosos. Aquí están en descuento. $1.89. Las gelatinas para los niños. Gelatinas para los que quieran niños en la escuela. Para los snacks. Aquí se consiguen muchísimos productos enlatados y esto es porque la gente aquí no tiene mucho tiempo para cocinar. Nosotros hemos tenido que acostumbrarnos a eso porque pues uno está más acostumbrado a hacer otro proceso para las comidas, pero hasta el momento nos ha ido bien, no sabe diferente ni nos ha hecho daño por lo menos. Aquí conseguimos demasiadas salsas de todas las presentaciones, muchos tamaños también, los aderezos, todo como les digo ya viene enlatado. Estos pepinillos aquí son muy populares, a la gente le gusta mucho, a nosotros no, pero a la gente le gusta mucho. Frutos secos, vemos aquí, consumimos este pack. En este supermercado también podemos encontrar curiosidades de temporada, como este gatico, que es... Este gato es para decoración para el jardín, se recarga con pan en hogar y por la noche me imagino que le brillarán los ojazos. Ahí está eso, está el barbecue. Aquí también pueden encontrar jugueticos para los niños, muñecas para los niñas. $13 vale esta muñeca. Siento que es muy económico. Aspiradoras, ¿cuánto cuesta esa aspiradora? $80. Encontramos muchos productos para la casa también. Estos jabones nosotros lo usamos, cuesta casi $12. Con estos jabones son pues así de pequeñitos y solo necesitamos pues de acuerdo a la cantidad de ropa lo colocamos y ya no compramos más jabones líquidos o blanqueadores, no, solo con unos de esos quedamos perfectos para nuestras lavadas. Y como siempre yo en la sección de dulces y chocolates. Estos chocolates son deliciosos. Voy a llevar solo uno porque no me dejan llevar tantos. Bueno, y como el perro y el gato ya hacen parte de la familia, aquí también se encuentra, mira, snacks pero esos snacks están gigantes. Pero miren, aquí hay comidas para perros, estas son de perros. Comidas húmedas que son súper populares aquí. También están estos chiquillos, mira. Pero mira el precio. Oh, mira, $1.55, bien barato. Estos son $45 centavos cada una. Hay una marca que hemos enviado para nuestras mascotas en Colombia y cada una es $1. También aquí hay comida húmeda para el gatiro. Cada una por 36 centavos. Los snacks. Cada uno $1.09. Papel higiénico para la familia. ¿Cuánto cuestan? 12 rollos de papel higiénico por $10.29 centavos. Pañitos húmedos, $5.49. Tienen aquí todo lo de bebés, pañales, compotas. Pues yo digo compotas. ¿Cómo se llama esto, amor? ¿Cómo se llama esto? ¿Como la compota de los niños? No, sí son compotas. Cada una por 79 centavos. Toallitas húmedas para limpiarles la colilla al bebé. Pañales. Leches, me imagino. Estos son los bebés. Ya aquí encontramos todo lo que es cuidado femenino, champús, H&S.
Este no es el más grande, pero este cuesta 3,67. Vitaminas, medicina, desodorantes. Que ya les habíamos mostrado en un video anterior, que les vamos a dejar aquí el enlace en el Dollar Tree. También venden una marca igual y el precio es diferente. Paper towels para la cocina, muy populares, 6 paquetes, $7. Bolsas para la basura, estos son cleaners para la mesa, para la cocina, velas, todo para el aseo del baño, el mismo fabuloso. Esto que es para utilizar de sustituto para el trapero, el Suavitel, pero pues como ya les explicó Paula, con el otro jabón no lo utilizamos. Las toallitas para secar la ropa, 1,89. No, algo que nos gusta mucho de este supermercado es que se puede encontrar en varias partes de la ciudad, y no solo aquí, también hemos escuchado que está en otras ciudades alrededor del país. Son muy económicos, se encuentran muchas marcas blancas, pero esto no significa que sea de mala calidad, al contrario, sentimos que son de muy buena calidad y también son precios muy cómodos a diferencia de otros supermercados. También aquí encuentran la parte de licores, son cervezas de otras marcas, pero aquí sí hay una reconocida que es Miller. Vienen 24 latas por $14.45. También para los amantes del vino, vinos muy baratos. Nosotros hemos consumido este vino y vale solo $2.95 la botella y es rico. Nada que envidiarle, bueno, no somos profesionales tomando, pero nos gusta probar cosas así y ya está bien. Vinos de $4, champañas. Si la fiesta es grande, hay vino más grande, $7.99. Ahora estamos en la sección de huevos, leche, todo lo que son neveras. Nosotros usualmente llevamos 2 cubeticas de huevos de 12 que nos alcanzan perfectamente para 15 días. Cada una cuesta $0.94. La leche está un tamaño así pequeño que vale $1.40. Pero nosotros usamos esta que es un poquito más costosa y cuesta $3.19. También consumimos mucho la leche de almendras que está por $2.39. También nos gusta mucho la crema del café. A los que les gusta el jugo de naranja, aquí pueden encontrar con pulpa, sin pulpa, bueno, varios tipos de jugo de naranja. Y por un precio de $2.49 la mayoría. La sección de mantequilla, yogures también. Se encuentran yogures griegos por $3.35. Aquí algo muy curioso es que los yogures, la mayoría no son cuchareables y no son tan líquidos. Entonces, pues para que lo tengan en cuenta, aquí podemos encontrar así a 32 centavos, a $1, depende pues si es griego o si es del tradicional. En la sección de embutidos también salchichas, lo que son jamones, tocinetas, todo eso ustedes lo pueden encontrar aquí, como ya les hemos dicho, un precio más asequible. Aquí también encontramos la sección de carnes. Nosotros normalmente las compramos en otro supermercado, pero pues aquí también se encuentran a muy buen precio. Pavos, pollito, 8 perniles por $4.14. También lo que son las carnes rojas. La verdad no consumimos muchas carnes rojas, pero también están a muy buen precio acá. La carne molida, $5 pasaditos. También hay chuletas de cerdo. ¿Cuánto cuesta? $4.43. Encontramos ya lo que son todos los quesos, eso sí, ojo para los que vengan, venden queso mozzarella, pero no es tan rico como el que encontramos en Colombia, pero pues está bien. Nosotros normalmente consumimos queso tajado y queso rallado. En la sección de congelados pueden encontrar todo lo que quieran de carnes de hamburguesa, sopas congeladas, frutas congeladas para hacer batidos, carnes de hamburguesa. Lo que son pescados, también pueden encontrar aquí la sección de mariscos, los camarones, hay tilapia, hay salmón, ostras. También se encuentran los deliciosos helados, todo para los niños. También, bueno, nosotros también comemos muchos helados.
las papas para el air fryer. Aquí va hasta ahora lo que llevamos. Como les decimos, es un mercado para 15 días. Y Alexis como raro comiendo pizza. Bueno, mi gente, así en resumen es aquí marcar. Algo que tienen acá es que no dan bolsa plástica. Si ustedes quieren sus propias bolsas, deben comprarlas. $1.99, 10 centavos, $1, depende de la bolsa. Aquí vamos a empezar a pasar en la banda porque aquí es súper rápido. Aquí ya nos van a empezar a registrar. Y la pregunta es, ¿cuánto creen que vamos a gastar aquí? Les vamos a dar la respuesta al final del video, así que no se la pierdan. Bueno, aquí en esta sección es donde la gente normalmente se detiene a empacar, pero a nosotros no nos gusta acá porque eso se pone bien lleno en un ratico ya. Entonces preferimos salir y empacarlo en nuestro carro. Aquí optimizamos las bolsas porque normalmente en todos los supermercados ya las están cobrando, entonces pues también ayudamos el medio ambiente y ya las cargamos acá en el carro. Tenemos una bolsa de fríos y pues ya las bolsitas tradicionales. La gente devuelve sus carritos y recoge su cora o sus 25 centavos. ¿Crees que es el único? Alexis corriendo como un niño. Dos semanas después. Bueno, mi gente, ese fue el mercado que hicimos el día de hoy. Como les dije, pues no compramos desde cero porque es un mercado complementario por algunas cosas que tenemos en la casa. Y como les había dicho, les vamos a contar el precio. ¿Cuánto gastamos esta vez, Paola? El día de hoy gastamos $125. Recuerden que nosotros mercamos quincenal, entonces somos dos, pero pues ya depende cuántos sean ustedes en sus familias. Bueno, mi gente, no olviden suscribirse a nuestro canal. También no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Les vamos a dejar toda la información aquí en la caja de descripción de este video. Nos vemos en un próximo video. Bendiciones a todos.